Estamos en Tesla Fuenlabrada e iniciamos un nuevo test drive con este Tesla Model 3 Gran Autonomía Tracción Trasera el 11 de abril de 2025. Nos marca 569 km de autonomía estimada al 99%. Este primer trayecto lo completamos hasta Torrejón de Ardoz y ya nos permite vislumbrar el tipo de coche ante el que estamos. En total conducimos 52,6 km con un consumo de 13,7 kWh a los 100 km, gastando tan solo un 9% de batería. Probablemente estamos ante el coche eléctrico más eficiente que puedes comprar hoy en España. Hoy es 12 de abril de 2025 y vamos a completar un viaje de más de 800 km en el día con este Tesla Model 3 Gran Autonomía Tracción Trasera. Sí, al día siguiente de recoger este Tesla Model 3 Gran Autonomía Tracción Trasera, nos proponemos completar un largo viaje de 830 km. Nuestro trayecto va a ser entre los municipios de Torrejón de Ardoz, Saélices, Sevilla y Marbella. Salimos de Torrejón de Ardoz con la batería al 100%, esos son 573 km de autonomía estimada. Paramos en Saélices, llevamos conducidos 95,5 km, consumo 14,9 kWh a los 100 y nos sobra aún un 80% de batería, 457 km. En principio no iba a cargar en Saélices, pero resulta que voy a tener que estar esperando ahora 20 minutos, así que en vez de estar esperando 20 minutos, me voy al supercargador de Tesla y aprovecho para recuperar un poquito de autonomía, ya que nos queda un viaje bastante largo por delante. Cuando viajas en coche eléctrico, siempre es muy importante aprovechar los tiempos muertos. Iniciamos recarga al 79%. El navegador nos estima 388 km hasta nuestra siguiente parada en el supercargador de Tesla en Córdoba. No obstante, como veis, parece que esta ruta da un poco de vuelta. Además, estamos ante el fin de semana previo a Semana Santa y hay bastante tráfico, así que aprovecho para consultar en Waze una ruta alternativa, ruta que además nos recomienda para evitar el tráfico. Aquí cargamos del 79 al 99% en 25 minutos. Esta recarga para nosotros fue gratuita, y en caso de haberla tenido que pagar, tan solo nos habría supuesto 5,7 euros. Por otro lado, si configuramos el navegador en este Tesla para ir directamente al supercargador de Tesla en San José de la Rinconada, en Sevilla, el coche nos estima que llegaríamos con un 2% de batería tras conducir 516 km, y recomienda que no superemos la velocidad de 118 km/h para completar este recorrido. Sin embargo, como hemos comentado, hay bastante tráfico, debido al fin de semana que se trata, es sábado 12 de abril de 2025, y nosotros seguimos la ruta alternativa que nos recomienda Waze. Esta ruta nos lleva desde Saélices hasta Manzanares circulando por carretera secundaria, y ya así a la altura de Manzanares nos incorporamos a la autovía A4. Esto significa que circulamos más despacio a velocidad de 90 km/h. Lo que nos permite llegar a Sevilla con un mayor margen de autonomía, ya que circulamos menos kilómetros y un poco más despacio. Aunque lo de un poco más despacio está por ver, ya que debido al elevado tráfico que arrastra la autovía, la ruta por la que circulamos es la más rápida. Y como veréis a continuación, llegamos a Sevilla con mucho margen. Quiero aprovechar este trayecto para recordaros las prestaciones del Tesla Model 3 de mayor autonomía. Esta versión Gran Autonomía Tracción Trasera que estamos probando cuenta con un motor de propulsión de 320 caballos, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos, con una velocidad máxima limitada a 201 km/h. La batería es de tipo NMC y tiene una capacidad de 78 kWh brutos, unos 75 kWh útiles, que le otorgan una autonomía de 702 km WLTP en ciclo mixto con las llantas de serie, que son las llantas que incorpora nuestra unidad de pruebas. Y en cuanto a prestaciones de carga, este coche alcanza una potencia de 11 kW en corriente alterna, y en corriente continua hasta 250 kW, lo que le permite pasar del 10 al 80% en tan solo 27 minutos. Y todo esto se ofrece con un precio de 39.990 euros antes de ayudas del gobierno y gastos asociados a la matriculación y entrega. La verdad es que es un precio impresionante. Y tras 3 horas conduciendo necesitamos realizar una parada para ir al servicio y estirar las piernas. Llevamos conducidos 303,9 km desde que salimos de Saélices con un consumo de 11 kWh a los 100, y desde que salimos de Torrejón 402,3 km con un consumo de 12,2 kWh a los 100 km. Como veis, unas cifras muy, pero que muy contenidas.
Y además, aún nos sobra más de la mitad de la batería de este Tesla Model 3. Como nosotros queremos verificar la autonomía real del Tesla Model 3 Gran Autonomía Tracción Trasera en viajes, nosotros no vamos a recargar aquí. Y ahora ya sí, continuamos nuestro viaje hasta Sevilla con este Tesla Model 3 Gran Autonomía Tracción Trasera. A medida que avanzamos en la ruta y abandonamos la autovía A4, el tráfico empieza a aliviarse y a ser más fluido. Finalmente llegamos al supercargador de Tesla en San José de la Rinconada en Sevilla, con un 19% de batería tras conducir 475 kilómetros desde que cargamos en Saélices. El consumo medio en este tramo 12,4 kWh a los 100 kilómetros, y en total desde que salimos de Madrid llevamos 571,6 kilómetros, con un consumo de 13 kWh a los 100 kilómetros. Por cierto, este viaje lo completamos circulando con el aire acondicionado activado a 22,5 grados. Aquí cargamos del 19 al 86% en 38 minutos, tiempo que aprovechamos para comer algo rápido. El coste de la recarga fue de 0 euros para nosotros, y si hubiésemos tenido que pagar, esta recarga habría costado 20,1 euros. Desde este centro comercial continuamos viaje hasta el barrio de Triana, en Sevilla, donde dejamos a nuestro acompañante. Desde el centro comercial San José de la Rinconada hasta Sevilla hemos conducido 22 kilómetros y hemos gastado un 3% de batería. Con ese 83% de batería tenemos autonomía suficiente como para completar nuestro viaje hasta nuestro destino, en San Pedro de Alcántara, Marbella. Lo lógico sería completar este viaje circulando por la carretera de Ronda, ya que es la opción más corta en tiempo y distancia. Lamentablemente, debido a las constantes lluvias que estamos teniendo durante esta primavera, la carretera de Ronda está cortada y no nos permite llegar hasta Marbella. Así que tenemos que optar por ir por la autovía AP4, que nos lleva hasta Cádiz. Nosotros continuamos por esta autovía para luego después tomar el desvío de la autovía A381, que pasa por los barrios. Más adelante tomaremos la autovía A7, que ya sí nos lleva hasta San Pedro de Alcántara y Marbella. Hoy nosotros estamos completando un viaje de más de 800 km en el día con este Tesla Model 3 Gran Autonomía Tracción Trasera, pero es que además mañana volveremos para Madrid, y eso supone añadir más de 600 km. Por este motivo nos interesa tener el coche cargado para mañana al 100%, así que como las recargas en Tesla nos salen gratis, aprovechamos para hacer una parada de carga corta en el supercargador de Tesla en Estepona. Desde este supercargador de Estepona hasta casa de mi padre en San Pedro de Alcántara apenas hay 8 km, así que podemos decir que ya estoy en casa. Lo más curioso es la ruta por la que nos lleva el navegador de Tesla. Una ruta por la que tenemos que atravesar un pequeño río que normalmente no existe, pero que ahora ha reaparecido debido a las grandes lluvias del último mes. Y no, contrariamente a lo que muchos piensan, los coches eléctricos y el agua no se llevan tan mal como te quieren hacer creer desde ciertos medios. Desde que cargamos en Sevilla llevamos conducidos 259,6 kilómetros, con un consumo de 14,8 kWh a los 100 kilómetros, y aún nos sobra un 25% de batería. Y desde que salimos de Madrid llevamos 831,2 kilómetros. En este supercargador de Estepona pasamos del 35 al 74% de batería en 19 minutos, y como ya hemos indicado y al igual que nos sucedía en otros supercargadores, esta recarga es gratuita para nosotros. Eso sí, en caso de haberla tenido que pagar nos habría supuesto 13,6 euros. Y hecha esta pequeña parada de menos de 20 minutos, continuamos ruta hasta San Pedro de Alcántara. Donde llegamos tras conducir 8,6 kilómetros, lo que significa que en esta jornada hemos completado un total de 840 kilómetros con un consumo de 13,5 kWh a los 100 kilómetros. A continuación os comparto el resumen del viaje por tramos. El coste de la recarga en casa fue de 5,56 euros, este coste incluye un 12% de pérdidas y los impuestos. En todo momento, siempre que pudimos, circulamos a la velocidad máxima legal para la vía en la que nos encontrábamos. Pero evidentemente, en este primer fin de semana de Semana Santa, no siempre se podía conducir al máximo legal. Y sobra decir que no siempre el límite de la vía era de 120 km/h.
el tramo entre Torrejón y Saélices se vio condicionado por un recorrido de 35 kilómetros de carretera secundaria y tramos urbanos, y una autovía A3 con bastante tráfico. El tramo entre Saélices y Sevilla se vio condicionado por el trayecto entre Saélices y Manzanares, que se cubrió íntegramente por carretera secundaria, afectando también el elevado tráfico que encontramos en la autovía A4. Y el tramo entre Sevilla y Estepona, así como el tramo final hasta San Pedro de Alcántara, se vio condicionado por las limitaciones de los tramos urbanos y autovías, cuya velocidad máxima se encuentra entre los 80 y 100 km/h. Por su parte, las recargas en los supercargadores de Tesla fue gratis para nosotros. Y recuerda que gracias al programa de referidos de Tesla puedes adquirir recargas gratis. Y para aquellos escépticos, os incluyo también el coste de estas recargas en caso de haberlas tenido que pagar. Y en total en esta jornada hemos conducido 840 kilómetros con un consumo de 13,5 kWh a los 100 kilómetros. Es decir, que bajo un contexto como el descrito, la autonomía media real de este Tesla Model 3 Gran Autonomía Tracción Trasera sería de 553 kilómetros. Esto significa que el coste medio para nosotros, que no tuvimos que pagar las recargas en Tesla, fue de tan solo 0,66 euros a los 100 kilómetros. Y en caso de haber tenido que pagar todas esas recargas, el coste habría ascendido a 3,6 euros a los 100 kilómetros, que sigue siendo un coste muy inferior al que habríamos obtenido con un coche de combustión de semejante potencia, 320 caballos. Y al día siguiente, el domingo 13 de abril de 2025, completamos el trayecto de vuelta hasta Madrid con este Tesla Model 3, Gran Autonomía, Tracción Trasera. Hoy completaremos un recorrido de más de 600 kilómetros. Salimos de San Pedro de Alcántara con la batería al 100%, que esto significa una autonomía estimada de 571 kilómetros. Nosotros configuramos el navegador para ir a Torrejón de Ardoz en Madrid y vemos que el coche nos calcula una única parada de carga en supercargador de Tesla en Valdepeñas, y lo hace tras conducir 399 kilómetros. Sin embargo, también vemos que en este punto nos sobraría aún un 29% de batería, y un 29% de batería en un Tesla Model 3 Gran Autonomía Tracción Trasera como este significa muchos kilómetros. Así que, según vayamos avanzando en este viaje, ya determinaremos si realizamos finalmente esa parada en esta estación de carga o en otra. No olvidemos que Tesla en esta ruta entre Marbella y Madrid tiene muchos supercargadores: Estepona, Marbella, Fuengirola, Málaga, Granada, Jaén, Guarromán, Valdepeñas, Manzanares, Ocaña y diversas estaciones ubicadas en Madrid. Así que ya veis, mirando solo la red de carga de Tesla tenemos bastantes alternativas. Pero ojo, en esta ruta también tenemos estaciones de carga de otros operadores como Iberdrola, Iberdrola BP Pulse, Endesa, Eranovum, Thunder, Ionity, Huenea. La ruta que seguimos nosotros evita los peajes. Esto significa que conducimos por autovías en las que encontramos limitaciones entre 80 y 100 km/h en algunos tramos. Aún así, al igual que el día anterior, nosotros siempre que es posible conducimos a la velocidad máxima legal. De hecho, procuramos circular a 122 km/h de marcador, ya que la desviación entre la velocidad que marca el coche y la que indica el GPS está entre 0 y 2 km/h. A medida que avanzamos en esta ruta, consultamos periódicamente la información y disponibilidad de los puestos en los supercargadores de Tesla, de forma que nos aseguramos que siempre hay disponibilidad. De hecho, mientras vamos conduciendo, aprovechamos para calcular diferentes rutas y ver si llegamos a una estación de carga u otra. Y la verdad es que nos sorprende la eficiencia de este Tesla Model 3, porque incluso si modificamos la parada al supercargador de Tesla en Ocaña, vemos que tan solo nos faltaría un 4% de batería para llegar. Es decir, que si en este viaje hubiésemos circulado un pelín más despacio, y por un pelín me refiero a unos 115 o 118 km/h de marcador, seguramente habríamos llegado a Ocaña completando más de 500 km con una carga. Nosotros, finalmente, decidimos avanzar un poco más en la ruta respecto a la sugerencia inicial y paramos en el supercargador de Tesla en Manzanares. Hasta aquí hemos conducido 431,8 kilómetros con un consumo de 14,6 kWh a los 100 kilómetros, y aún nos sobra un 15% de batería. Estos son unas cifras impresionantes, porque bajo estas condiciones podríamos conducir más de 500 kilómetros. De hecho, la cifra exacta sería de unos 508 kilómetros. Y para completar nuestro recorrido hasta Torrejón de Ardoz tan solo necesitamos 10 minutos de carga. Es decir, hoy, en abril de 2025, con un Tesla Model 3 Gran Autonomía Tracción Trasera, puedes completar un viaje de 600 kilómetros, en concreto de 630 kilómetros, con una parada de carga de tan solo 10 minutos.
Si me lo permitís, llevo 4 horas conduciendo y para mí 10 minutos va a ser muy poco, así que voy a estirar un poquito las piernas, probablemente me tome algo y seguro que me voy a los 20 minutos o a la media hora. En esta estación de Manzanares finalmente cargamos del 15 al 75% en 26 minutos. Para nosotros esta recarga fue gratuita, pero en caso de haberla tenido que pagar nos habría supuesto un coste de unos 18,45 euros. Con este 75% de batería tenemos más que suficiente como para llegar a Madrid. De hecho, el navegador nos estima que llegaríamos a Torrejón con un 37% de batería, una estimación que, como ya veréis más adelante, nosotros mejoramos. Y esto nos lleva a pensar que posiblemente con una parada de carga de incluso menos de 10 minutos habríamos tenido autonomía suficiente como para llegar a destino. Este trayecto hasta Torrejón de Ardoz discurre sin ningún problema y con tráfico bastante fluido. Y tras conducir 196,3 kilómetros llegamos a Torrejón con un consumo de 13,38 kWh a los 100 kilómetros, y aún nos sobra un 40% de batería, es decir, teníamos autonomía como para conducir más de 200 kilómetros. Y es que para completar este trayecto entre Manzanares y Torrejón tan solo hemos gastado un 35%, así que, dicho de otro modo, recuperando tan solo un 20% de batería en Manzanares, ya habríamos tenido suficiente como para llegar a casa. Esto es lo que me lleva a pensar que con una parada de carga de poco más de 5 minutos habríamos llegado ya a destino. A continuación os comparto el resumen del viaje por tramos. Como el día anterior cargamos en el supercargador de Estepona, la recarga en casa tan solo fue del 74 al 100%, lo que nos supuso un coste de 1,5 euros e incluyendo impuestos y pérdidas. La velocidad media en el tramo entre San Pedro de Alcántara y Manzanares se ve condicionada claramente por la limitación de 80 km/h que encontramos hasta Fuengirola, aparte de otras limitaciones de velocidad de 80 y 100 km/h que encontramos en esta ruta. Aún así, obtenemos un consumo muy contenido para una ruta que comprende una orografía totalmente desfavorable, ya que vamos desde la costa a la meseta. Este viaje se completa cómodamente y nos permite verificar que este Tesla Model 3 Gran Autonomía tracción trasera permite afrontar viajes de 630 km con unas condiciones y un tiempo similar a un coche de combustión. Pero es más, si analizamos el viaje en su conjunto, observamos cómo este consumo tan contenido nos permite obtener una autonomía media real de 528 kilómetros. Y esto, junto a disfrutar de esas recargas gratis en Tesla, implica que el coste medio de este viaje nos ha supuesto tan solo 18 céntimos a los 100 kilómetros. Y en el hipotético caso que hubiésemos tenido que pagar las recargas, el coste habría ascendido a 2,38 euros a los 100 kilómetros. Y si analizamos este viaje de fin de semana que realizamos el sábado 12 y domingo 13 de abril de 2025, vemos que hemos conducido un total de 1.471 kilómetros, con un consumo de 13,8 kWh a los 100 kilómetros, lo que se traduce en una autonomía media bajo este contexto de 548 kilómetros. Para nosotros, el coste real de este viaje ha sido de tan solo 7,06 euros, un coste asociado únicamente a las recargas en casa, lo que significa que el coste medio de este viaje ha sido de 0,42 euros a los 100 kilómetros. No olvidemos que nos sobra un 40% de batería en destino, un coste medio bajísimo e inimaginable para cualquier coche de combustión, y mucho menos para un coche de 320 caballos y capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos. Es impresionante la propuesta que nos trae Tesla con este Tesla Model 3 Gran Autonomía tracción trasera, probablemente el mejor coche eléctrico que puedes comprar hoy en España.